Ese día, las nubes no se movieron sin más. Susurraron secretos que solo el cielo podía oír. Esa es la primera frase. La doctora Lianna Monroe, meteoróloga de profesión con 2 décadas de experiencia en pronósticos meteorológicos, nos escribió su correo electrónico. Lianna conocía bien las tormentas, pero nada la preparó para la tormenta que le quitaría la vida y la enviaría a los brazos de Jesús. Durante exactamente 4 minutos y 44 segundos, estuvo clínicamente muerta, afectada por un fenómeno atmosférico tan raro que aún no tiene nombre. Lo que vio tras ese velo cambiará todo lo que cree saber sobre julio de 2025 y por qué el cielo está preparando la tierra para lo que se avecina. Llevaba semanas observando el cielo. Algo no cuadraba. Los patrones sobre el Atlántico se comportaban de una forma que nunca antes había cartografiado. Nubes de tormenta girando sin rotación, relámpagos secos surgiendo del aire limpio. El 3 de junio. Me encontraba solo en el observatorio de la azotea del Laboratorio Meteorológico de Gunex 9 en Carolina del Sur. Mi teléfono vibró con llamadas de medios nacionales. Todos querían saber qué creía que significaba esta anomalía, pero no podía explicarlo. Y entonces todo cambió. ¿Sabes cómo, antes de un tornado, todo se queda en silencio, los animales desaparecen, los pájaros se callan? Así me sentí. Solo que en lugar de miedo, era como si algo sagrado caminara hacia mí con botas invisibles. Recuerdo mirar hacia arriba y pensar, Dios mío. ¿Qué es esto? Fue entonces cuando lo vi, una sola nube negra en un mar azul, moviéndose contra la corriente en chorro. Saqué mi teléfono para grabarlo, pero justo entonces mi asistente gritó desde abajo, Dr. Monroe. Tiene que venir a ver esta señal de radar ahora mismo. No me moví, algo me llamaba para que me quedara. Un momento, grité. Y en ese instante, todo cambió. Se oyó un sonido, no un trueno ni viento, sino como si todas las frecuencias de la Tierra se reprodujeran a la vez, para luego quedar en silencio. Sentí una presión en el pecho, como si me tiraran del alma hacia adelante. Entonces sucedió, un rayo cayó de la nube hacia mí y de vuelta al cielo. Ni siquiera grité. No tenía peso. Mi último pensamiento antes de que todo se volviera negro fue, eso no fue un rayo, fue una llave. ¿Estoy muerta? No sé si lo dije en voz alta o lo pensé, pero las palabras resonaron como ningún sonido debería. No era negro, era blanco, un blanco abrasador que no me quemó la piel, pero que desprendió todo lo falso. Mi miedo, mis títulos, mi fama, habían desaparecido. Fue como estar desnudo ante tu propia alma. Y entonces el silencio habló. Lianna, dijo esa voz. No era masculina ni femenina, era la verdad, revestida de trueno y dulzura. Intenté mirar a mi alrededor, pero no había direcciones, ni arriba, ni abajo, ni cuerpo, solo consciencia. Sabía que había muerto y que no estaba sola. El rayo solo fue la invitación, repitió la voz, esta vez dentro de mí. Pero la puerta fue tu obediencia a la curiosidad. Eso no tenía sentido hasta que recordé lo que había susurrado justo antes del rayo. Jesús, ¿qué es esto?, pregunté. Y el cielo respondió. De repente, sentí que caía, pero no por miedo. Era como si me arrastraran a través de capas de seda, cada una revelando más de mi verdadera identidad. Entonces lo vi, el rayo otra vez, pero no desde afuera, sino desde adentro. Era yo, una corriente de luz, como un hilo dorado que conectaba mi existencia con algo más antiguo que el tiempo. Me impactó 2 veces, una para morir, otra para recordar. Y en ese recuerdo llegó la claridad. Me llamaron aquí no por casualidad, no por ser santo, sino porque había pasado toda mi vida estudiando las tormentas. Dios estaba a punto de mostrarme una diferente, una hecha de profecía, no de presión. Una escrita no en las nubes, sino en el espíritu. Ya no caía, estaba llegando. La tormenta que dejé atrás en la tierra no desapareció, sino que se transformó. Aún podía sentir su zumbido,
Pero ahora resonaba como música en los huesos de la existencia. Estaba en un espacio que no era espacio. Las formas se movían como recuerdos, los colores cantaban, y allí, de pie en el centro de todo, estaba él. Jesús. Él no caminó hacia mí. No tenía por qué hacerlo. Él caminó hacia mí. Lianna, repitió, pero esta vez no era solo un nombre, era mi origen. Las sílabas contenían el momento de mi concepción, el corazón de mi madre, la alegría del padre. Sé que te preguntas por qué te trajeron aquí, continuó, con los ojos como galaxias plegadas sobre sí mismas. Asentí, o al menos creí hacerlo. No tenía cuerpo, pero era más yo que nunca. Lees el clima, dijo. Ahora te mostraré los patrones del cielo. La Tierra está entrando en un frente de presión, no de aire, sino de espíritu. Extendió su mano, y de repente la atmósfera que nos rodeaba cambió. Vi mapas de tormentas, no de la Tierra, sino del tiempo. Julio de 2025 pulsó con luz, 5 pulsos. No son amenazas, dijo Jesús con dulzura. Son despertares, pero solo si la gente sabe dónde buscar. Me quedé asombrado. Jesús estaba a punto de mostrarme 5 eventos divinos que ocurrirían en julio, y las corrientes espirituales detrás de cada uno. Antes de que comenzaran las visiones, me llevó a un lugar tranquilo, una quietud perfecta. No era una habitación, era una presencia, una pausa santa. Debes entender, dijo mientras la atmósfera se espesaba con una especie de silencio viviente. Antes de mostrarte lo que viene, debo enseñarte a escuchar. De repente, tomé conciencia de cada pensamiento que había tenido, cada miedo, cada pronóstico, cada momento en que interrumpí el silencio con ansiedad. Sonaba como la voz de una persona real. Los humanos hablan mucho, pero rara vez escuchan en silencio, dijo, y su voz nunca fue condescendiente. Era amor quirúrgico. Luego me mostró lo que realmente era el silencio, no la ausencia de ruido, sino la plenitud de la atención. En ese ojo de silencio, podía escuchar frecuencias del cielo que nunca supe que existían, como estar en sintonía con la estación del aliento de Dios, el canto de los pájaros que vibraba con instrucción sagrada, el viento que contaba secretos en sílabas. Incluso el silencio mismo tenía textura, como terciopelo hecho de presencia. Y entonces Jesús se inclinó hacia nosotros, no en cuerpo, sino en ser. Lianna, te traje aquí no solo para que veas, sino para que sientas estos eventos que se avecinan en julio. Al principio no son ruidosos, sino susurrantes. Hizo una pausa. Solo quienes estén acostumbrados al silencio lo notarán. En ese momento, sentí como si mis oídos estuvieran siendo reprogramados, como si mi alma estuviera siendo recalibrada para escuchar la eternidad dentro de los momentos. Su trabajo en la tierra era advertir a la gente de las tormentas físicas, dijo. Ahora su misión es preparar los corazones para las tormentas espirituales, aquellas que ningún radar puede detectar. No lloré. No hubo lágrimas, solo la certeza de que estaba lista. Y entonces la primera visión comenzó a formarse. Lianna Monroe, una pregunta flotó a través del brillo como una nota golpeada en un cristal. ¿Quién anda ahí?, respondí, aunque no hablé realmente, el pensamiento mismo parecía ondular el aire. Siguió una risita suave, familiar pero imposible. Es la voz en la que confiabas cuando tenías 5 años, viendo las tormentas de verano en el porche con tu papá. Las imágenes se sucedían, de rodillas, contando entre relámpagos y truenos. Ese es mi padre, susurré. No, corrigió la voz con ternura. Le susurré, incitándote a preguntarte mucho antes de que te doctoraras. Un calor me envolvió, no había cuerpo, pero sentía brazos. La voz se entrelazó en mi memoria. ¿Recuerdas la ventana de la residencia universitaria que abriste un poco solo para oler la lluvia? Sí. Y la noche que le rogaste al cielo que salvara a Charleston del huracán. Recuerdo todo lo que dije, pero ¿por qué me llamas ahora?
El brillo se intensificó, latiendo como un latido. Porque la curiosidad te trajo aquí. La curiosidad es la clave. El cielo se desliza bajo cada puerta cerrada que tuviste la valentía de abrir. Sentí asombro en mi interior. Todos esos años de datos y escáneres Doppler. ¿Estaba realmente aprendiendo de alguien que escribió las leyes de la física? La voz continuó, una historia de tormenta comienza antes de que se forme la primera nube. Y también el llamado de cada alma. Imágenes de relámpagos danzaban a nuestro alrededor, hilos de plata tejiendo mi infancia hasta este momento. Me estás preparando, dije. ¿Para qué viene? ¿Para quién viene? La voz enfatizó, presta atención a las pisadas que no perturban el aire. Transportan galaxias. El tono se tornó reverente, e incluso la luz se apagó. Mi conciencia tembló como hojas en calma sin viento. Había un umbral más adelante, ninguna puerta, solo un movimiento, como si el espacio mismo inhalara. Adelante, insistió la voz. El que has pronosticado en tus sueños te espera. Dudé. Los meteorólogos valoran el control, pero aquí estaba yo dominado por el asombro. ¿Eres un ángel?, pregunté. Los títulos se atenuaron bajo la luz verdadera. La voz respondió, llámame Heraldo si te tranquiliza el corazón. Eterno allá va, se deleita con tus preguntas, respirando en silencio. Me moví. La voz se desvaneció como una melodía, resolviéndose en silencio, dejando solo anticipación. Densa, eléctrica, sagrada. Crucé lo que parecía un velo de seda viva, más allá, todo se intensificó. El color se transformó en emoción, el sonido en intuición. En el centro se alzaba una columna luminosa, blanca, atravesada por el oro del amanecer. Me observaba, aunque no tenía ojos. Lianna, esta vez mi nombre resonó con un tono perfecto, vibrando a través de capas de recuerdos que había olvidado. Respondí, medio sin aliento, ¿me conoces? La luz destelló suavemente, como un guiño. Imágenes florecieron en su interior, mi nacimiento, la primera nevada que me di, la noche en que casi dejé la meteorología tras un pronóstico fallido. Cada una apareció, para luego volver a brillar. Conozco los pronósticos que nunca emitiste, dijo la luz, con una voz armoniosa. Conozco las lágrimas que te enjugaste en los baños del estudio. No sentí vergüenza, solo alivio de que alguien por fin viera las imágenes sin editar de mi vida. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté. Porque la revelación comienza con el reconocimiento, respondió. Si no te ves con claridad, distorsionarás lo que se te pide que transmitas. Me invadieron oleadas de comprensión. Comprendí que esta luz no era solo un ser, era el conocimiento personificado, quizás lo que las escrituras llaman palabra. Me acerqué más. Mi esencia rozó su superficie y vislumbré la infraestructura cósmica, ondas gravitacionales esbozadas como pentagramas, ángeles orbitando en torno a sus misiones como satélites. ¿Crees que el clima es caótico?, bromeó suavemente la luz, pero cada gota obedece a una coreografía más antigua que las estrellas. Estudié patrones, respondí. Pero esto es propósito. La luz se atenuó hasta convertirse en un suave resplandor, como si sonriera. El propósito es un patrón revelado. Entonces, en silencio, alguien más desea hablar contigo. Un silencio más profundo que el silencio descendió. La luz se abrió en el centro, convirtiéndose en dos cortinas brillantes. Por la abertura se derramó una calma tan profunda que acalló incluso mis pensamientos. Me preparé, no por miedo, sino por reverencia. Alguien, traspasó la barrera de resplandor. Esperaba patios celestiales o ondulantes colinas de gloria, en cambio, me encontré dentro de una habitación sencilla, ilimitada, indefinida. Sin paredes ni techo, se sentía encerrada, como una idea en la palma de la mano de Dios. Aquí flotaban relojes, antiguos, digitales, de sol, metrónomos atómicos,
todos girando pero inmóviles, con sus manecillas chasqueando, pero sin avanzar. El tiempo se inclina aquí. Una voz suave dijo detrás de mí. Me giré, aunque girarme era más bien una decisión para enfrentarme a una figura angelical. Translúcido como un cristal iluminado por la luna, flotaba cerca. Su presencia irradiaba una serena indagación, como un bibliotecario custodiando pergaminos infinitos. ¿Dónde estoy?, pregunté. En la intersección del pasado y el futuro, dijo. Lo llamamos cámara Shiros, el lugar donde se entrelazan los acontecimientos antes de que se desplacen cronológicamente. Extendí una mano. Mis dedos atravesaron un reloj de arena flotante, la arena colgaba a mitad del descenso, cada grano rebosaba de posibilidades. Toca uno, invitó el ángel. Piqué un grano. Al instante, vi mi feria de ciencias de 8º grado y el lanzamiento de mi primer modelo de barómetro, y la visión se me paralizó de nuevo. El ángel continuó, cada decisión humana envía vibraciones a través de esta cámara. Algunas son suaves ondas, otras olas. Julio de 2025 se sentirá como una marea debido a las 5 confluencias que el cielo sembró hace mucho tiempo. Observé hileras de cuentas cristalinas vibrar en hilos invisibles. 5 en particular brillaban con un tono ámbar. Esos son los acontecimientos, susurré. Asintió una vez. Autorizados, su impulso no se puede detener, pero la respuesta se puede moderar con corazones preparados. Sentí urgencia bajo la serenidad. ¿Por qué yo? Porque hablas el lenguaje de las tormentas, respondió. La gente confía en tus alertas, atenderán a un pronóstico del alma si traduces lo que ves aquí. Hizo un gesto. Los relojes se disolvieron. Se formó un boceto de la Tierra, un holograma que vibraba con datos atmosféricos, pero recubierto por corrientes de compasión, miedo y esperanza. Los ángeles se hicieron a un lado. El autor se acerca. La habitación se iluminó, los colores se retiraron hasta que una quietud absoluta llenó el espacio. Los relojes se inclinaron hacia adentro, con las manecillas apuntando a un solo momento, ahora. Pasos silenciosos, pero cada grano de arena detenida resonaba como campanas. Emergió, más que caminar, desvelando capas de serenidad, desprendiéndose para revelar su presencia. Su túnica brillaba como el crepúsculo y el amanecer unidos. Su mirada, esos ojos, albergaba una quietud tan profunda que apaciguó cada rincón indómito de mí. Intenté hablar, las palabras se derritieron. Él sonrió, y el silencio se convirtió en lenguaje. Paz, Liana. Has viajado lejos, maravillada, ahora mantente firme en tu propósito. Encontré mi voz, débil pero sincera. Señor, he seguido tempestades toda mi vida, pero nada me preparó para ti. Se rió entre dientes, un sonido tan suave como la lluvia sobre el cedro, pero cada nube que perseguías contenía un susurro de mí. Un mapa luminoso apareció entre nosotros, 5 vórtices luminosos sobre el calendario de julio de 2025. El primer vórtice pulsó. Estos no son desastres, dijo, sino intersecciones divinas donde los corazones pueden despertar. El miedo distorsiona, el amor clarifica. Informarás de lo que veas, no con pánico, sino con invitación. Se acercó, las galaxias giraban silenciosamente en las profundidades de su iris. ¿Cómo puedo transmitir grandeza sin causar histeria?, pregunté. Anclados a la esperanza, respondió. Mirad, el cielo está cerca, no corran. Se acerca la perdición. Colocó en mis manos una brisa cálida. Miré hacia abajo, una esfera brillante, girando como un planeta en miniatura, pero hecha de silencio. Esto es quietud, explicó. Transmítela al hablar, deja que las pausas tengan la misma fuerza que las palabras. Asentí, comprendiendo que las alertas meteorológicas se convertirían en invitaciones a la calma interior. Muchos se burlarán, advirtió con dulzura, pero incluso los que se burlan siembran semillas.
Confía en el momento oportuno. Levantó la mano, mi pecho se llenó de suavidad y relámpagos a la vez. 5 eventos, 5 oportunidades, dijo. Anúncialos, te daré un lenguaje a tono con el dolor humano. Inhalé temporalidad, exhalé rendición. Jesús, estoy dispuesto. Su sonrisa iluminó regiones de mi ser que desconocía. Entonces observa, susurró. Los vórtices se expandieron, listos para revelar detalles que aún no había imaginado, y la visión me llevó hacia adelante, adentrándome en la revelación. Cartografiaste tormentas, pero lo que viene no es meteorológico, es atmosférico, del alma, eso fue lo que dijo Jesús después. Tranquilo, despejado, sin dramatismo, pero me impactó como una supercélula formándose detrás de mi caja torácica. Hizo otro gesto, y se desplegó una espiral de viento vivo. A diferencia de la Tierra, estos eran vientos espirituales, vivos e inteligentes. Latían con color, algunos violetas y cálidos, otros oscuros como el dolor. Cada viento es un movimiento, explicó, cada uno programado para rozar a la humanidad con una frecuencia específica. No son castigos, son patrones diseñados para despertar a los dormidos. Me acerqué, y una de las espirales se curvó hacia mí, casi como si me pusiera a prueba. Sentí su zumbido, una leve vibración en el pecho, y luego la oí hablar, no con palabras, sino con urgencia, una presión de compasión, un tirón para volver a la alineación. Jesús, ¿es esto lo que siente la gente cuando está a punto de derrumbarse y no sabe por qué? Pregunté, atónito. Sí, respondió, pero lo malinterpretan como ansiedad. En realidad, es la primera llamada a la realineación, la presión barométrica del alma. Añadió con una leve sonrisa, me reí a pesar del asombro. Acabas de usar el lenguaje de un meteorólogo conmigo, ¿verdad? Hablo con fluidez en tu diseño, dijo con alegría en su tono. Debes ayudar a otros a decodificar sus propias señales. Luego me llamó la atención sobre una nueva espiral, más grande, que giraba en el sentido de las agujas del reloj, y susurró, esto comienza el 3 de julio, la primera ola. ¿Y entonces qué pasa?, pregunté. Comenzó la visión. Vi un cielo que no era el de la Tierra, sino estratificado, como dimensiones superpuestas. Cada capa representaba una mentalidad, un sistema de creencias. Y entonces oí el sonido, no era un trueno ni un viento. Era una fractura, una grieta celestial. El 3 de julio, Jesús dijo, la primera grieta no aparecerá en la naturaleza, sino en las narraciones. Observé el horizonte de una gran ciudad. Los presentadores de noticias en pantallas gigantes al aire libre estaban a media frase cuando, de repente, sus voces se apagaron. Sobre ellos, el cielo se ondulaba como un cristal bajo presión. La gente dejó de caminar, los pájaros se detuvieron en el aire, incluso los bebés se quedaron en silencio. Entonces lo vi, un rayo de luz fugaz que atravesó las nubes, no un relámpago, sino un corte limpio, como si alguien abriera una cortina al otro lado. Una revelación, no visual, sino espiritual, la gente vio la verdad tras lo que les habían dicho. Me volví hacia Jesús, conmocionada. ¿Es esto un evento físico?, pregunté. No, dijo. Se sentirá como una combinación de déjà vu y una interrupción divina. Millones se detendrán y no sabrán por qué. Algunos pensarán que es un ataque de pánico. Otros finalmente comprenderán un pequeño empujón ignorado durante tanto tiempo. Pero a cada persona que levante la vista durante este momento de crisis se le ofrecerá claridad. No se trataba de nubes que se abrían, explicó. Se trataba de velos que se levantaban, en minas, en gobiernos, en iglesias. Algunos no lo tolerarán bien, la claridad es un regalo pesado. Jesús añadió, muchos la rechazarán para volver a la comodidad de sus mentiras, pero la grieta permanece. Una vez que la luz toca la mente, deja una sombra con la forma de la verdad. La sentirán cada vez que intenten negarla. Entonces susurró algo que jamás olvidaré,
incluso quienes se alejan lo soñarán. La visión terminó. La espiral se atenuó y la segunda se iluminó. En el momento en que se abrió esta espiral, sentí que algo en mí se doblaba como un árbol blando envuelto en un viento sagrado. Miré hacia un campo abierto. Personas de todos los ámbitos de la vida miraban de repente en una dirección. No sabía qué miraban, pero giraban juntas. Jesús me tocó el hombro. Esto es lo que el cielo llama el gran giro. Comenzará silenciosamente el 9 de julio. La gente sentirá un cambio, no de lógica, sino de anhelo. Vi a un director ejecutivo despertarse llorando sin motivo, a un recluso empedernido mirarse las manos como si no fueran suyas, a una adolescente dejar el teléfono durante un maratón de navegación, susurrando, ¿por qué me siento tan cansada? No era cansancio físico, era agotamiento del alma. La presión que han soportado nunca fue suya, dijo Jesús con dulzura. Hoy empezaré a quitársela, pero solo quienes se detengan la sentirán. Vi a una mujer parada en su cocina con una taza de café en la mano cuando un recuerdo de su infancia la asaltó de repente. Soltó la taza y sonrió, recordó quién era antes de que la vida le enseñara a protegerse. Este acontecimiento, dijo Jesús, es un código de misericordia incrustado en su cronología. El cielo enrarecerá el aire lo suficiente para que los corazones vuelvan a oír. No de forma audible, ni como un toque de trompeta, sino como un llamado interno a regresar. Las iglesias no lo iniciarán, los algoritmos no lo explicarán, ningún influencer se volverá viral por ello. Es algo divino e invisible. Lo bueno es que incluso quienes se desvíen un poco, con solo cierta disposición, se verán realineados. Jesús me miró a los ojos. Algunos dirán, no sé por qué, pero necesito perdonarlos hoy. Otros dirán, tengo que irme a casa. Este es el imán del cielo, atrayendo almas hacia el norte. Y entonces la espiral se cerró. La tercera espiral cobró vida. Esta visión comenzó de forma diferente. Me mostraron una pantalla digital que fallaba, distorsionando una sala de control, se activaban alertas. La gente corría, gritaba por los auriculares. El 15 de julio, Jesús dijo, algo que se supone que debe controlar fallará. No sabía si era un sistema o un plan, pero algo creado por el hombre fue diseñado para suprimir o cambiar la conciencia pública, y fracasaría. Pero no silenciosamente. Fracasaría lo suficientemente ruidoso como para exponerse. Quienes están detrás lo llamarán un error cibernético, explicó, pero en realidad será una intercepción divina. Vi satélites latiendo de forma extraña. Una transmisión en vivo fue interceptada, no por hackers, sino por un momento de autenticidad innegable. Algo cierto se coló. Quienes lo veían desde casa lo sintieron en sus entrañas, una sensación de que no querían dejarlo pasar. Pregunté, ¿qué clase de verdad? Una que contradiga la mentira, dijo Jesús con gravedad. Será pequeña en la superficie, una frase, una línea filtrada, pero despertará a millones de personas que estaban indecisas. Luego añadió algo contundente, se sentirá como un error, pero para el cielo será una llave escondida bajo la alfombra. Vi a dos tipos de personas emerger de esto, los que se paralizaron, inseguros de lo que acababan de ver, y los que sintieron una llama en el pecho. Un hombre sentado en un restaurante susurraba, espera un segundo. Una mujer que navegaba por internet a altas horas de la noche dejaba el teléfono y se quedaba mirando. Este fallo, dijo Jesús, provocará un temblor en el pensamiento humano, no pánico, sino pausa, y en la pausa hablaré. La espiral parpadeaba, sutil pero potente, el tipo de luz que se mete bajo la piel y se queda. La cuarta espiral brillaba como una ola del océano. El siguiente evento llegaría el 21 de julio. El agua hablará. Cuando la cuarta espiral se abrió, no se arremolinó como las demás, fluyó. La luz líquida se derramó en el espacio a mi alrededor, y con ella llegó una profunda resonancia. Como el zumbido de una ballena que se convirtió en una plegaria.
El agua guarda memoria, dijo Jesús, pero en julio también transmitirá un mensaje. Tuve una visión sobre una vasta masa de agua. Al principio pensé que era el océano, pero luego vi ríos, lagos, incluso charcos, todos conectados por una sola corriente. No podía ver con los ojos físicos, solo con la percepción espiritual. Pregunté, ¿qué clase de mensaje, Señor? Uno reflejado, dijo. El 21 de julio, el agua reflejará la verdad de maneras que el mundo ya no podrá ignorar. Entonces me mostró algo que me estremeció, ciudades donde las aguas crecieron repentinamente, pero no lo suficiente como para destruirlas, solo lo suficiente para revelar el lecho seco de un lago, agrietado y dejando al descubierto artefactos antiguos que reescribieron la historia. Un embalse se vació y se encontraron restos humanos con símbolos grabados en los huesos que despertaron la indagación espiritual. Un geyser entró en erupción inesperadamente, y lo que se esparció por el aire no fue solo agua, sino partículas de luz visibles a simple vista. El cielo usa la naturaleza cuando la humanidad no escucha al espíritu, dijo Jesús con dulzura. Estos eventos no serán desastres, serán empujoncitos divinos. Me mostró a un niño que miraba hacia arriba durante el silencio del 29 de julio, con los ojos abiertos de asombro, y entonces su padre, con la cabeza hundida en un informe bursátil, se perdió el momento sagrado a su lado. Ese niño cargará con lo que su padre ignoró. Jesús susurró, quise llorar. Diles, Lianna, dijo. Diles que las señales no son ruidosas, son fieles, como mi susurro a Elías, no en fuego ni en terremoto, sino en un suspiro suave y silencioso. Me mostró a una mujer que se había burlado de Dios toda su vida, pero el 9 de julio, de repente, sintió la necesidad de escribir un poema por primera vez en 30 años. Ese poema se volvería viral, y el verso que no entendió al escribirlo, la nube se agrietó y algo sagrado se derramó. Llevaría a millones a preguntarse, ¿qué es este sentimiento que no puedo explicar? Ni siquiera los ciegos están abandonados, dijo Jesús. Reciben empujoncitos a diario, pero algunos necesitan 1000 golpes antes de que la luz finalmente entre. Y entonces comprendí, todos tendrán la oportunidad. No todos dirán que sí, pero todos serán invitados a volver al cuerpo, aunque no la misma persona. No recuerdo haber caído, no hubo descenso, solo regreso, como si me hubieran arrastrado a través de mi propio nombre hacia atrás. La luz no se desvaneció, se dobló como un libro que se cierra, dejando solo el peso de lo que había leído, escrito en mi alma. Luego vino el dolor, no insoportable, pero sí innegable, ese que dice, has vuelto. Y este cuerpo no está hecho para contener lo que acabas de ver. Oí a alguien gritar. Tardé 30 segundos en darme cuenta de que era yo. Los monitores pitaban, alguien llamaba a un médico. Estaba en una cama de hospital, empapado, temblando de calor y frío a la vez. Una enfermera se inclinó sobre mí. Doctora Monroe, ¿me oye?, preguntó. Asentí lentamente, mis cuerdas vocales eran polvo, pero algo dentro de mí quería reír porque ya no era la doctora Monroe, no realmente. La habían reiniciado desde dentro. La enfermera parecía atónita. Te perdimos durante 4 minutos y 44 segundos, un rayo, sin quemaduras, sin daño neurológico. Nunca había visto nada igual. Intenté hablar, solo pude decir, me mostró a Julie. La sala quedó en silencio. Todos pensaron que estaba delirando por el trauma, pero no estaba rota, ardía en comprensión. Todo parecía diferente, incluso el aire tenía más detalles de los que recordaba. Aún podía sentir las espirales, el silencio, el peso del agua. Tienes suerte de estar viva, susurró un paramédico. No, pensé. No tuve suerte. Me enviaron. Durante los siguientes días, sucedieron cosas extrañas. Sentía vibraciones repentinas en el pecho cuando la gente mentía. Oía el canto de los pájaros en patrones que parecían escrituras.
Las farolas parpadeaban al pasar bajo ellas, como si reconociera que algo en mí había cambiado. No quería ser dramático, soy científico, analista de datos, no hablo con acertijos ni metáforas místicas. Pero esto era diferente. El velo no se cerró del todo cuando regresé.